Muy buenas noches, estimados jóvenes. El Señor les bendiga. De nuevo estamos por este medio transmitiendo nuestro culto, nuestra celebración de todos los sábados. Y vamos a disponer nuestro corazón para adorar al Señor y vamos a comenzar haciendo una oración. Padre que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra, porque tú ya eres, a ti te pertenece, Señor. Gracias porque tú eres bueno en gran manera. Gracias por todos los que están allí conectados, escuchando, Señor, que van a escuchar tu palabra, adorándote allí desde sus casas, Señor. Los bendecimos, te pedimos que tú seas obrando de manera especial en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén. Y ahora sí nos disponemos para adorar al Señor. Y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.
Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán: no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, en Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó,
Bueno, después de haber adorado al Señor, le hemos cantado esas hermosas canciones, ahora disponemos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Buenas noches, queridos jóvenes, Desafío Juvenil, estimados hermanos y amigos que hasta ahora nos acompañan en este nuevo tiempo, espacio virtual, en esta celebración virtual de Desafío Juvenil de la Iglesia Ebenecer Central. Le damos las gracias al Señor porque sábado tras sábado Dios nos está ayudando a compartir su palabra y a recibir la palabra del Señor por este medio, aunque en algunos momentos ya comenzamos presencial nuestras reuniones en la iglesia, escuela dominical, también en nuestros devocionales. Nosotros continuamos ahora de manera virtual, pero es un privilegio también, porque solo cambia la manera o la forma, pero la palabra de Dios es la misma, y eso es lo que importa, que nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, que es la que nos alimenta, es la que nos ayuda, nos fortalece. Ahora es solo temporalmente, ¿no? No podemos acostumbrarnos a vivir de esta manera virtual, ¿no? La palabra del Señor muy claramente dice que bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, sino que son situaciones pasajeras, pero aquí estamos, dándole gloria a Dios también por estos medios que nos permiten compartir la palabra del Señor. Y en esta noche quiero hacer una meditación y la verdad espero que sea corta, porque de verdad quiero que no sea extensa, ¿no? Extensa, pero sí quiero que el Señor le hable a su vida. No es porque yo vaya a hablar, no, es porque es la palabra del Señor que es viva y es eficaz, y sé que siempre que escuchamos la palabra de Dios, ella nos edifica, porque Dios nos habla a través de ella. Así que vamos a orar, acompáñenme ahí donde están ustedes un momentico, incline su rostro y ore al Señor conmigo, por favor. Señor, gracias te damos en esta noche por este momento que nos permites nuevamente estar aquí reunidos de manera virtual, mis hermanos desde su casa y yo desde este lugar, desde la casa, pero te damos las gracias porque podemos también estar juntos en nuestro espíritu. La unidad no es solamente física, sino, como dice tu palabra, tenían en común todas las cosas, estaban unidos de corazón. Te damos las gracias, Señor, en esta noche, y queremos pedirte que tú nos hables y nos ministres por medio de tu palabra. Ella siempre, Señor, tiene una bendición para nosotros porque tú la envías a eso. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le damos las gracias a Dios y quiero, queridos jóvenes, amigos y hermanos, compartir esta reflexión con ustedes que he titulado Sirviendo vivirás. Sirviendo vivirás. Una vez escuché también en una enseñanza, en una predicación de un pastor, escuché la siguiente frase: si uno no vive para servir, entonces no sirve para vivir. Lo repito, si uno no vive para servir, entonces no sirve para vivir. O sea, a mí me quedó llamando mucho la atención esta frase, pero cuando nosotros la analizamos a profundidad nos damos cuenta que es una total realidad. Nuestra vida, podemos decir, que se resume en servirle a los demás, en servir a las demás personas y obviamente servir a nuestro Creador y servir a nuestro Hacedor. Por ejemplo, cuando usted dice, yo quiero convertirme en un médico, quiero estudiar medicina y quiero ser un médico, ¿verdad? Reconocido, pues algunos dicen así, pero usted al final lo que está queriendo decir es que usted quiere estudiar esa profesión que le va a permitir después servirle a otras personas. ¿Cómo? Salvándole la vida, puede ser. Eso es servicio. Cuando un médico presta su servicio, ¿verdad? De poder ofrecer unos conocimientos para mejorar a las personas a través de un tratamiento médico, a través de una medicina, a través de unas recomendaciones médicas. Eso al final lo que está haciendo la persona es sirviéndole a las demás personas. Entonces, fíjense lo importante que es tener claro este concepto y este pensamiento. Cuando usted dice, yo quiero convertirme en un ingeniero, digamos, agroindustrial, como es mi caso, o quiero ser un ingeniero de alimentos, usted al final lo que está diciendo, yo quiero tener el conocimiento y prestar el servicio para asegurar
la alimentación saludable para muchas personas, ¿sí? En el caso mío, que trabajo en una empresa láctea, yo, por ejemplo, siempre digo, yo estoy ofreciendo un servicio y es que estoy contribuyendo para que este alimento llegue sano, saludable, sea un alimento que sea de bendición para los niños, por ejemplo, para las personas que lo consumen, ¿verdad? Y cualquier cosa que usted haga, podemos decir que termina en servicio de las demás personas. Por ejemplo, yo aquí en mis manos tengo un micrófono. Alguien lo construyó alguna vez. ¿Y para qué sirve ese micrófono? ¿Para qué alguien se lo inventó? Bueno, obviamente en este momento estamos haciendo útil o uso de este micrófono para capturar un sonido que al final va a servir para que usted comprenda, para que usted escuche muy bien la palabra del Señor. Este celular que tengo en mi mano, alguien lo diseñó y lo creó, y lo hizo con el fin de ofrecerle un servicio a la humanidad. Antes las mensajerías tenían que irse en burro, en caballo, a pie. Un mensajero se iba de un lado a otro con una nota y duraba días, meses y años en llegar un mensaje. Pero hoy en día, a través de un celular, a través del internet, que otro grupo de personas crearon, hacen posible que los mensajes hoy en día sean instantáneos. En el mismo momento que usted lo coloca, en milisegundos, llega hacia el otro lado del mundo. Eso es, al final, cuando usted hace algo, crea algo, diseña algo, termina en servicio de otras personas, cualquier cosa. Por eso he titulado esta reflexión de hoy, Sirviendo vivirás, porque al final podemos decir que nuestra vida se resume en eso, en servir a las demás personas, pero obviamente primero en servir a nuestro Dios y a nuestro Hacedor y a nuestro Creador. Porque les digo una cosa, cuando usted le sirve a otras personas, le está sirviendo también a Dios. Cuando usted le sirve a otras personas, también le está sirviendo a Dios. Entonces es importante tener claro que nosotros vivimos para servir. Por eso, sirviendo vivirás. Y yo te quiero motivar en el nombre del Señor Jesucristo, que nos dio ejemplo de servicio, a que tengas un corazón de servidor, a que tengas un corazón de siervo. Realmente no se trata de nosotros. Obviamente Dios da a nuestras vidas talentos, da dones, da habilidades, capacidades, dones espirituales, ¿verdad? Y con muchos de ellos nosotros podemos sobrevivir. Por ejemplo, cuando un médico presta su servicio. Pero de allí que tenemos que tener claro el principio de servicio para que nosotros sepamos que no se trata de nosotros, sino se trata de Dios y de las demás personas. Que nosotros lo hacemos para darle un servicio a Dios a través del servicio que le ofrecemos a las demás personas, como salvar una vida, como mejorar la salud de alguien, como llevar un alimento saludable a la boca de un niño, como llevar alimento saludable a través de un restaurante, a través de cualquier cosa que tú puedas hacer. Nuestra vida se resume realmente en servir. Si fabricas, si construyes, si sabes hacer algo, si sabes hacer cualquier cosa, lo vas a hacer indudablemente o indefectiblemente, si puedo decirlo así, lo vas a hacer con el hecho y el fin de servir a las demás personas y obviamente al Señor y al Creador. Entonces, sirviendo vivirás. Tienes que tener un corazón de siervo, tienes que tener un corazón de servicio, un corazón de una persona que le guste servir, porque a veces no nos gusta, pero Dios nos hizo con ese fin. La palabra del Señor dice que nosotros fuimos creados de antemano para que anduviésemos en buenas obras. Eso es servicio. Y vamos a mirar, quiero anotar con ustedes un primer punto para compartir, es el ejemplo de Jesús. Jesús, como los días hace un momento, nos dio el ejemplo más grande de servicio. Quiero que lea conmigo en Mateo capítulo 20, versículo 28, lo que la palabra del Señor dice. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren, el Hijo del Hombre, hablando el mismo Jesús, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús
el Señor, el Creador, cuando vino a la tierra, Él mismo lo dijo: no he venido para que me sirvan. Pudo haber tenido esa actitud, pudo haberlo hecho, porque quiero recordarle que es Dios, que es el Señor, que es el Creador. Y pudo haber dicho: aquí vengo para que todos me sirvan. Y estaba en el derecho, solo por ser el hacedor. Ustedes saben que la Biblia dice en San Juan que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Ya con eso es una sola razón para que todos le rindamos obediencia y servicio. Pero Él vino y dijo: yo he venido, no vine para que me sirvan, he venido a servirles a ustedes. O sea, el Creador diciéndose a sus criaturas: he venido a servirles. Qué hermoso. Qué hermoso ejemplo el de Jesús. Además dice: y para dar su vida en rescate por muchos, porque estábamos perdidos. Pero el servicio más grande que hizo el Señor Jesús fue entregar su vida en sacrificio por todos los demás para salvarnos, porque no teníamos salvación, porque estábamos perdidos, como dice la Escritura, en nuestros delitos y pecados. Pero Él dice: he venido a servirles, he venido a poner mi vida en rescate. Eso es un verdadero servicio que Jesús mostró y ofreció a la humanidad. Poner su vida en rescate y morir en la cruz del Calvario, como dice la Escritura, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué hermoso ejemplo. Ahora quiero leerle en San Juan capítulo 13, versículo 14 al 16. Dice Jesús: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Jesús reúne a sus discípulos y en un momento especial que estaba en intimidad con sus 12 discípulos, o con sus discípulos, varios de sus discípulos, Él toma una toalla, y ustedes conocen la historia, y una vasija con agua, y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Y todos sabemos que culturalmente ese trabajo y ese oficio de lavar los pies correspondía en esa época a los esclavos y a los siervos. Pero Jesús, de una manera voluntaria, comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Y al final les dice: yo, siendo el Señor y Maestro, le he lavado los pies. Entonces, si yo lo he hecho, ustedes también tienen que hacer lo mismo los unos con los otros. Lo que Jesús les está queriendo decir: yo he venido a servirles. Una vez más lo está diciendo aquí. Y ustedes tienen que servirse los unos a los otros. Y tristemente muchas personas pues dicen seguir a Cristo, pero no les gusta servirle a los demás. Pero su corazón está lleno de orgullo que no tiene nada que ver con los principios del reino de Dios, con los principios de Cristo, y quieren, por ese mismo orgullo, que todo el mundo les sirva. Quieren que todo el mundo gire alrededor de sus vidas. Quieren ser el centro y que los demás le rindan pleitesía. Pues esa persona no ha muerto a sí mismo, como dice la Escritura. Pues esa persona tiene que ser tratada por Dios en su corazón, porque tiene que aprender a tener un corazón sencillo y humilde como el de Cristo para servir. Él dice: si yo, siendo el Maestro, el Señor, le he lavado los pies, ustedes tienen que hacerlo lo mismo entre ustedes, tienen que servirse los unos a los otros. Y Él mismo dice: porque ejemplo os he dado. O sea, Jesús, no solamente porque ahí les estaba demostrando que con lavarle los pies a ellos, le estaba diciendo que con eso les iba a dar un ejemplo. La Biblia dice que Jesús andaba por lugares y por varias ciudades y pueblos, aldeas, predicando el reino de Dios y sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, ustedes lo saben. Y eso es servicio. En la vida de Jesús, completamente, toda la vida de Jesús fue servir a su Padre y servirle a los demás, llevando la palabra, predicando y enseñando. Jesús no perdió una oportunidad para enseñar la palabra de Dios a aquellas personas que estaban a su alrededor. Y Él decía: es que lo que yo oí de mi Padre, eso tengo que darle a conocer. Eso es servir, eso es servicio.
Entonces Jesús les dice, ejemplo les he dado, yo les he dado ejemplo. Y anteriormente dijo, igual, yo siendo el Señor, fíjate, siendo el Señor y el Maestro, les he mostrado cómo se debe vivir, cómo debemos vivir, sirviéndonos los unos a los otros y sirviéndole a las demás personas, sirviéndole al Señor, a Dios. Y ya les dije cómo nosotros le podemos servir a Dios. Sinceramente, nosotros le mostramos nuestro servicio al Señor cuando podemos servirle a otros. Entonces, tenemos todos que aprender a tener un corazón sencillo y humilde como el de Cristo, que siendo el Señor y Maestro, pudo inclinarse para lavar los pies de sus discípulos. Y Él dijo, les he dado un ejemplo. Entonces, ese ejemplo hay que seguirlo. Si tú dices que eres cristiano, si yo digo que soy cristiano, si yo digo que conozco a Jesús, si yo digo que nací de nuevo, mi vida tiene que caracterizarse por una vida de servicio a Dios y a las demás personas. Y a Dios comenzando porque le demuestro que sirvo a Dios cuando soy capaz de servirle a otros. Entonces ese es el ejemplo de Jesús. Un segundo punto que quiero compartir con ustedes es servir a Dios, o servimos a Dios cuando servimos a los demás. Bueno, lo acabé de decir y me adelanté en este punto, pero quiero que leamos en 1 de Pedro 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. La palabra ministrar, que usamos mucho en nuestro diario hablar cristiano, significa servir, ministrar, y ministro viene de servidor y de servicio. Entonces dice que cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces tú y yo hemos recibido dones, hemos recibido galardones de Dios. Algunos son sobrenaturales, como los dones del Espíritu, el don de la fe, el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de servir, que también es un don. Hay personas que tienen un don y es algo excepcional, el servicio que pueden mostrar hacia otras personas. Esos dones, dice que de acuerdo al don que hayamos recibido, ministrémoslo, es decir, pongámoslo en servicio de las demás personas, ministrémoslo a los otros. El que reparte, el que lidera, el que dice reparte con liberalidad, el que es buen administrador, cada uno en lo que Dios le ha dado debe de ministrarlo a los demás. Es para eso que Dios nos los da, ¿verdad? Es para eso que el Señor nos da esos dones, nos da esos talentos y esas habilidades. Y tenemos algunas que no son sobrenaturales, como el orar, por el orar en lenguas y el hacer milagros y el don de sanidad. Son unas naturales, son habilidades que Dios nos da, como para cantar, por ejemplo, habilidades para hacer cualquier cosa. No se me ocurre ahora de pronto en el momento algo, digamos, cocinar, y hay una actividad de grupo de la iglesia y usted dice, yo pongo mi mano de obra, mi sazón para hacer esa comida, por ejemplo. Eso es servir, dice, ministrelo a los demás. Porque a veces decimos, es que yo no hablo en lengua, a veces es que yo no tengo el don de sanidad. Tienes que tener algún don del Espíritu. Si vives en el Espíritu y andas en el Espíritu y has nacido de nuevo, tienes que tener dones del Espíritu, porque Él les da y reparte a cada uno según quiere. Pero aparte de ello, tienes otro tipo de habilidades con las cuales Dios te permite servir. He conocido gente que tiene un vehículo y al salir de la iglesia está pendiente de las personas que no tienen pasaje y dice, hermana, yo la llevo con mucho gusto. Está poniendo su vehículo en servicio de ese hermano, pero al final lo está haciendo para Dios, porque sirviéndonos a los unos a los otros, a quien le estamos sirviendo es al Señor. Por ejemplo, cuando Jesús nos dice, yo estuve enfermo y me visitaste, tuve hambre y me diste de comer. Dice, Señor, pero ¿cuándo hicimos estas cosas? Bueno, cuando lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí lo hicisteis. Y ahí vemos en ese texto que cuando nosotros ministramos a otras personas y le servimos a otras personas, en realidad quien lo estamos haciendo es a Jesús, a Dios. Entonces, nosotros debemos de ministrar según el don que hayamos recibido,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Debemos servir, y este tercer punto, servir con sencillez, sirviendo en la sencillez de nuestras acciones. Les acabo de dar un ejemplo y me adelanté nuevamente. Cuando yo tengo un vehículo y digo a la persona, hermana, yo con mucho gusto la llevo, y le hace el chance y evita que esa persona se pegue una soleada o camine un largo trecho para llegar a su casa después de haber ido a un culto en la iglesia. Eso es una manera de servirle al Señor de manera sencilla, porque a veces nosotros creemos que para servir al Señor tenemos que estar detrás de un púlpito o tenemos que estar en el altar, ¿verdad? Donde hay lugares, son lugares muy visibles que muchos anhelan. Pero más que servir a otros y poner esos talentos a la disposición de otros con un corazón humilde, con el fin de dar de lo que Dios ha dado más, algunas personas realmente lo que buscan es la admiración y buscan es la realización personal más que eso. Por eso tienes que tener cuidado cuando quieres servir a Dios con las motivaciones verdaderas de tu corazón, ¿sí? Si tú quieres predicar la palabra, si quieres predicarla, si tienes el deseo, si Dios te ha dado eso de predicar y no lo haces, dice no, porque es que no me dan la oportunidad en un púlpito, pues tú puedes hacerlo de otra forma. Tú puedes predicarle a tu vecino, puedes predicarle a tu amigo, puedes compartir y darle la palabra que Dios te da a la persona que tienes al lado, que se monta en una buseta contigo, a la persona que sale a manejar bicicleta contigo. Mira, tengo algo que contarte. Esta mañana leí un texto de la Escritura y me gustaría explicártelo. Y comparte esa prédica con esa persona, ¿sí? Eso es servir al Señor en la sencillez de nuestras acciones, ¿sí? Si tú de verdad le quieres cantar al Señor y tienes una voz para hacerlo y quieres y sueñas con hacerlo, comienza a cantarle al Señor cuando estás a solas, en tu tiempo de oración. Cuando estás en el baño, algunos cantan solo en el baño. Cuando yo estoy bañándome, yo le canto al Señor. Y cuando estoy solo y realmente lo estoy haciendo y lo hago, no porque realmente quiera ser visto y admirado o que quiera algún tipo de realización por medio de esto, sino que si de verdad Dios me ha dado una voz para cantarle, yo le canto a Él en cualquier lugar. Estoy solo, cuando estoy solo y cuando no. Y si Dios te lleva a cantar en un altar, dale la gloria a Dios. Pero aún estando allí, tienes que hacerlo con la sencillez. Tienes que hacerlo con el principio de saber que lo estás ofreciendo, esa acción de cantar lo estás haciendo en adoración a Dios y sirviéndole a la iglesia en el sentido de que los diriges y les guías a la presencia del Señor a través de ese canto, de esa alabanza que estás dirigiendo. Pero puedes predicar y servir al Señor en la sencillez de tus acciones. ¿Cómo le puedes servir al Señor cuando alguien te dice, imagínate que tengo un amigo que está enfermo, que está gravemente enfermo? Una manera de servirle al Señor es cuando tú oras por esa persona. Nadie lo ve, nadie lo nota. Tal vez tú te levantas en la mañana y solo está Dios y tú le dices, Señor, me contó Pepito Pérez que su amigo Juanito está enfermo. Yo quiero pedirte por él, quiero pedirte que lo sanes, que tengas misericordia. Y cuando tú estás haciendo eso, tú estás dando un servicio, estás ministrando ahí, estás dando un servicio primeramente a esa persona porque estás intercediendo por ella. Eso es un servicio que le estás prestando y tal vez la persona nunca lo sepa o no lo sepa, pero allí le estás prestando un servicio porque estás haciendo una intercesión por esa persona, tú que conoces a Dios y que sabes que puedes acercarte a Dios con confianza y que cuando nosotros le pedimos creyendo de corazón y Él en su soberanía quiere hacerlo, lo hace y lo sana y ahí Él está sirviendo a la persona, ¿verdad? Entonces, sírvele al Señor en la sencillez de tus acciones en el diario vivir. En Mateo 10:42 dice, y cualquiera que como discípulo de beber, aunque sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que como discípulo de beber, aunque sea un solo vaso de agua fría, aunque solo sea un vaso de agua fría, uno de estos pequeños, no perderá su recompensa. Algo tan sencillo como dar un vaso de agua fría.
Cuando alguien te dice, tengo una sed, o tú ves que alguien llega a tu casa sediento y tú con amor preparas un vaso de agua fría. Tal vez no tengas un vaso de jugo en el momento, pero dices, mira, ten este vaso para que te refresques, este vaso de agua. Dice el Señor que haciéndolo, tú dices, no perderás su recompensa, pero es un acto sencillo, ¿verdad? Como dar un vaso de agua fría, y el Señor dice que no perderá su recompensa. Claro está, porque cuando lo haces con amor, cuando lo haces con el deseo de servirle a esa persona, llegó sedienta, llegó acalorada, llegó sudada, tómate un vaso de agua fría, tómate un vaso de refresco, un vaso de jugo. O llega una persona a tu casa con hambre, ¿verdad? Y tú le ofreces un desayuno, un pancito con un café. Eso no pierde su recompensa cuando tú lo haces con amor y con el deseo de servirle a esa persona. Te puedes servirle al Señor con las acciones sencillas de tu diario vivir, ¿sí? Ahora, si tienes un ministerio al que el Señor te ha llamado, gloria a Dios, trabaja, ora, busca la presencia del Señor, pero todos los días sírvele al Señor en la forma en que esta noche el Señor nos está permitiendo compartir un vaso de agua fría. Para finalizar, Colosenses capítulo 3, 23 al 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Mira, todo lo que hagáis, por eso la reflexión se titula Sirviendo vivirás. Todo lo que hagáis, todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando tú haces todas las cosas de corazón, inclusive cuando tú estás trabajando, y yo tengo eso por política personal, este texto en mi vida como un trabajador, como una persona empleada, cuando un jefe me pide que haga algo, obviamente si ya ese algo que me está pidiendo no atenta contra los valores espirituales, contra los principios espirituales, me da una orden de trabajo, ¿sí? Cuando él me da esa orden, yo tengo en mi corazón es todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. Entonces, eso que me pide que haga, yo realmente le digo, jefe, cómo no, cuente conmigo, yo lo voy a hacer. Pero yo lo voy a hacer porque eres mi autoridad y lo estoy pidiendo, pero yo cojo este texto que tengo interiorizado en mi corazón y digo, lo voy a hacer como para Dios, como para el Señor y no para los hombres, porque dice al final, porque es a Cristo al Señor en quien servís. Cuando tú tienes eso en tu corazón, cuando tú dices esto lo voy a hacer como si fuera para Dios, eso te va a ayudar a hacer varias cosas, te va a ayudar a hacerlo con la mejor actitud, ¿verdad? Porque es como si fuera para Dios. Entonces tú dices, voy a hacerlo con amor. Y cuando tú haces las cosas con amor, te salen bien. Y además, cuando lo haces con excelencia, como es para Dios, tú dices, yo lo voy a hacer como si fuera para el Señor. Entonces le pones el empeño, el sacrificio y el esfuerzo que se necesite para que salga muy bien, ¿sí? Y dice aquí que por hacerlo con esa actitud, aunque el jefe fue el que te lo pidió, pero lo haces como para el Señor, dice, no perderá su recompensa. El texto dice que nosotros recibiremos la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor es que servimos. Así que, mis queridos jóvenes, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, yo les motivo para que cada día tengan este pensamiento en sus corazones, tengan estos pensamientos de la palabra del Señor. Y les regalo este último, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa. Estás haciendo un trabajo, hazlo como si fuera para el Señor. Estás haciendo algo manual, estás fabricando algo, estás cosiendo, estás diseñando, estás ofreciendo un servicio, estás vendiendo un servicio. Hazlo como si fuera para el Señor. Tienes dones espirituales, hablas en lenguas, ora, intercede por las demás personas. ¿Quieres predicar la palabra? Predícale a tu amigo, predícale a tu primo,
predícalo a tu tío, a tu tía, comienza a servirle al Señor si verdad quieres predicar la palabra. Ahora es una obligación que tenemos delante del Señor, ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros le sirvamos. Hay otros textos que hablan del servicio. Dice Tesalonicenses, sirviendo al Señor fervientemente. Jóvenes, el Señor nos ha llamado para servirle. ¿Quieres servirle al Señor? ¿Quieres decir, yo quiero predicar la palabra? Bueno, una forma sencilla es tomar el sábado a las 7, invita a 3 amigos. Miren, los voy a invitar a ver un culto virtual. Invítalos. Y cuando ya después de la predicación, del mensaje, bueno, ¿qué preguntas tienen? Yo les quiero compartir a ustedes ahora qué entendieron y usted ahí les predica la palabra. Eso es forma de servir. Cuando uno le quiere servir al Señor, de verdad encuentra la manera de servir a Dios. O más bien, Dios te pone las situaciones en tus manos para que tú lo hagas. Y eso es una forma, ¿verdad? Te invito a ver un culto virtual un domingo en la mañana a las 9:30, los que todavía no están pudiendo ir al templo. Te voy a invitar el sábado para que veamos un culto virtual y no es tan largo y después le compartes la palabra, ¿sí? Eso es una manera de servir al Señor. Sirviendo vivirás. Todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Queridos jóvenes, deseo que Dios los use, que los use con poder, que los use para su honra y su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por nuestras vidas. Gracias porque nos has llamado a servirte. Y gracias porque tú quieres que tengamos una vida de servicio. Yo quiero pedirte que bendigas a los jóvenes que hasta ahora nos ven y que los uses de una manera especial. Que la unción de tu Espíritu Santo esté sobre ellos y sobre nuestras vidas, para que cada día cualquier cosa que hagamos, la hagamos para la gloria de tu nombre, Señor, y que de esa manera nosotros también podamos servirte, sirviéndonos los unos a los otros, sirviéndote a ti, en lo que tú nos has llamado a hacer. Gracias te damos, ayúdanos a servirte con sencillez, con humildad de corazón, y hoy te digo, Señor, usa nuestras vidas, usa mi vida, usa la vida de los jóvenes, despierta a los que están dormidos, despierta a los que has llamado a servirte y no lo están haciendo, despiértalos, Señor, en el nombre de Jesús, tócalos allí donde están. Es tiempo de aprovechar todo este tiempo que tenemos para servirte. En el nombre de Jesús te damos las gracias, yo los bendigo. Amén y amén. Mis queridos jóvenes, me despido con ustedes. Nos vemos mañana en el templo. Espero que se hayan inscrito mañana a la escuela dominical a las 7 de la mañana y a las 9:30. Y también tenemos escuela dominical virtual. Que el Señor les bendiga. Los quiero mucho. Bye, bye. Bueno, hemos escuchado una hermosa reflexión de la palabra de Dios, sirviendo vivirás. El Señor nos ha llamado a servir, somos los siervos del Señor. Que esa palabra quede sembrada en nuestro corazón y cada día estemos prestos a servir. También le recordamos que los cultos presenciales se han abierto. Ya tenemos devocionales a las 5 de la mañana. Invitamos a todos para que se puedan inscribir previamente a cada uno de los devocionales y también para el domingo, también nuestro culto, están las 2 escuelas dominicales. También debe hacer una previa inscripción a través de los enlaces que hemos enviado por los grupos de WhatsApp y también lo puede encontrar en nuestra página web Iglesia Ebenecer Central. Y bueno, vamos a orar para despedirnos y agradeciendo a cada uno por estar allí conectados siempre con nosotros. Señor, gracias por este tiempo, porque tú nos has permitido una vez más adorarte, Señor. Cada uno desde nuestras casas, Dios mío, conectándonos en un mismo espíritu, Señor, hemos podido adorarte y bendecir tu nombre, escuchar el consejo tuyo, Señor. Y gracias, Señor, porque cada día tú nos fortaleces y nos ayudas para seguir adelante. Bendecimos a cada uno, cada hermano, cada amigo, a nuestros pastores, nuestros líderes, cada uno los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Chao, chao.